Pues lo dicho, que hoy un buen amigo, una persona de luz, un ser de luz, me ha dicho, no eres capaz de prepararte un vídeo sobre el spin. Y he dicho yo, claro que sí. Dice, para hoy, antes de las 8 tiene que estar publicado. He dicho yo, hombre, pero es que eso lleva un rato. Ya. Entonces, eso ha pasado las 13 horas, pues he puesto más o menos el conocimiento lo más rápido posible cuando ya me he decidido a decir, venga, que sí, que lo hacemos. Y bueno, he visto vídeos del IFT que me habéis recomendado algunos, muy guays. Uranga siempre bien. También he visto de Santa Olalla, creo que la charla que ya yo estuve allí, la charla de Francis Villatoro de qué es el spin en Naucas y alguna cosa más he visto por ahí. Y entonces digo, bueno, pues la verdad es que no ha quedado nada claro. Entonces yo voy a contribuir con mi granito de arena para que siga no quedando claro. Yo voy a intentar una cosa. Esto es una charla sobre qué es el spin desde el punto de vista de física. Y yo creo que muchas veces tampoco se nos cuenta. Ah, por cierto, saludad. Tengo un nuevo micro, no sé si se notará la calidad del sonido. Hoy vamos a salir de dudas. Pero yo creo que no se cuenta. Afortunadamente, hoy día tenemos las herramientas necesarias y suficientes a nivel teórico para poder establecer una historia teórica consistente. ¿Qué ocurre? Que cuando te presentan el spin por primera vez en mecánica cuántica, pues no tenemos esas herramientas, con lo cual te tienes que decir, bueno, el spin hace esto y no sé qué. Pero yo aquí tengo la libertad para contarte la historia de verdad, pero no la historia histórica, que es como te lo cuentan. En Gerlach se dieron cuenta de que había una cosa con dos valores que no podía ser y no sé qué, y entonces descubrieron el spin, introdujeron este concepto y se dieron cuenta de las propiedades matemáticas que tenía. Yo te lo voy a contar justo al contrario. Yo te lo voy a contar tal y como es conceptualmente hablando. Entonces, lo primero que me gustaría hablar es qué es una partícula cuántica. Claro, porque además muchas personas me estáis diciendo, no se puede hablar de partículas. Sí, se puede hablar de partículas en cuántica. Se puede hablar perfectamente de partículas. Lo único que tenemos que tener cuidado es saber en qué contexto estamos utilizando la palabra y qué nos referimos por partícula en ese contexto determinado. Es igual que nosotros tenemos una palabra que es el trabajo en física, que no tiene nada que ver conceptualmente con lo que significa el trabajo en la calle. No por eso decimos, no, esto no lo llames trabajo, al producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento no lo llames trabajo. Claro, lo llamo trabajo, pero sé que aquí significa una cosa y en la calle significa otra. Pues en cuántica, partícula significa una cosa y en clásica significa otra. Y ya está, no pasa nada. Tranquilidad, vamos a utilizar el lenguaje con amor, con rigor, pero con contexto también. En cuántica se puede hablar de palabras, de partículas, si sabemos a qué nos estamos refiriendo. Y en concreto, cuando yo hablo de partículas en cuántica, cualquier persona, lo que se refiere es a un ente, me da igual que sea puntual, no, lo que sea, pero que tiene tres etiquetas. Está la masa, el spin y las cargas. Y eso es gracias a estos campeones y la campeona que está aquí. Gracias a Lorentz, Einstein y Poincaré, nosotros sabemos que nuestro universo se rige por la relatividad especial y como ya hemos discutido en alguna otra ocasión, nuestras leyes tienen que ser invariantes frente a transformaciones de sistemas de referencias inerciales, es decir, que todos los observadores que se mueven unos respecto de otros en línea recta y a velocidad constante tienen que describir exactamente la misma física. Esto ahora veremos y justificaremos, porque evidentemente necesitaríamos hacer 4 años de carrera para poder demostrar matemáticamente esto que voy a pronunciar dentro de un segundo. Esto te lleva inmediatamente a decir las partículas, o lo que yo llamo partículas, lo que llamamos partículas en cuántica, son entes, que me da igual si tienen comportamiento ondulatorio o no lo tienen, pero es que están definidos en primera instancia de manera intrínseca por su masa, una cantidad que llamamos la masa, que está asociado evidentemente a cómo se transforman las cosas en el espacio-tiempo, porque la masa es un invariante relativista, masa al cuadrado para ser exactos, el spin, que es otro invariante relativista, y ahora entraremos sobre ello, y luego las cargas que vienen por el lado de Emmy-Noether cuando nos demostró que las simetrías, aunque sean locales, preservan cargas. Entonces, tan amigos, luego nosotros sabemos
que por la materia también viene la antimateria. Y esto también es debido a imponer que en nuestro universo se verifican las leyes de la relatividad especial. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos eso, nos dice que por cada asignación de etiquetas posible de masa, spin y cargas, tenemos otra asignación de etiquetas también posibles, que es la misma masa, el mismo spin y todas las cargas aditivas cambiadas de signo, por ejemplo, la carga eléctrica. Entonces, por cada partícula, el electrón, cuando yo digo un electrón, ¿qué significa el electrón? Pues un electrón es algo que tiene la masa del electrón, el spin del electrón y las cargas del electrón. ¿Qué significa lo que digo cuando digo positrón? Pues por positrón entendemos algo que tiene las etiquetas de la masa del electrón, el spin del electrón y las cargas opuestas, las cargas aditivas opuestas al electrón. Es decir, que si el electrón tiene carga eléctrica negativa, por convención, por convenio, por lo que sea, el positrón la tendrá positiva. Lo importante es que sea opuesta en sí. Y esto es una validación completa de que nuestro universo, en nuestra escala, tiene que satisfacer las leyes de la relatividad especial. Si nosotros encontramos antimateria, es una confirmación espectacular de que nuestro universo se rige por estas leyes de la relatividad especial en nuestro entorno. Ya sabemos que en entornos globales, pues esto no es válido, pero que en entornos de puntos pequeñitos esto es perfectamente válido, funcional y útil. Porque os recuerdo que la antimateria la creamos todos los días. ¿Dónde vive un estado cuántico? Aquí la clave está en que el spin es una cosa cuántica y a todos nos han dicho. El spin es un giro pero no gira porque las partículas no tienen estructura, pero sí gira, pero es un giro, pero es una cosa intrínseca de las partículas. ¿Qué significa que sea intrínseco de las partículas? Pues es lo que acabamos de determinar. Es que es por definición una partícula viene definida por masa, spin y carga. Nadie me dice qué difícil es entender la masa. ¿Por qué? Pues porque nosotros en nuestro entorno tenemos una percepción de que entendemos lo que es la masa, el peso, esas cosas. Incluso también hemos sufrido o hemos tenido a bien jugar con cargas eléctricas. Nos hemos frotado y han salido chispas, nos frotamos con un jersey y atraemos papelitos. Tenemos conciencia de lo que es la carga eléctrica. Nos ha dado una descarga tocando a alguien, jugando al baloncesto, cuando hace calor y tus zapatillas se cargan, te cargas tú y cuando tocas a alguien pon chispazo. Pues tenemos, queramos que no, tenemos una particular relación con estos conceptos de masa y carga. Por lo menos la carga eléctrica. Carga débil intuyo que no, o la carga fuerte. Los gluones, no sé si vosotros habéis visto muchas cosas rojas, azules y verdes. Yo no, pero chispazo sí me ha pegado alguna vez. Ahora, ¿qué pasa? Que el spin no tenemos ni idea. No sabemos describir qué es el spin porque no hemos tenido un trato cercano a este concepto. Porque claro, nosotros estamos estableciendo que todo esto es mecanocuántico. Y nosotros sabemos, como ya hemos explicado, tuvimos el otro día una charla, un directo hablando de esto, que hay un objeto que es el estado cuántico. ¿Y el estado cuántico dónde vive? Pues la respuesta es donde tú quieras. Objetivamente hablando, cuando hablamos del estado cuántico, que es este objeto, la psi, que está así en la casita esta, que es el bra, el ket o lo que sea, esto es un ket, que vamos a trabajar con estas cosas en el curso de mecánica cuántica que vamos a empezar el 14 de julio. Durante toda esa semana, 2 horas al día, vamos a estar dando una introducción a la mecánica cuántica. Buscar la información o me preguntáis por lo de esto. No es gratuito pero yo creo que va a ser muy interesante porque vamos a profundizar en todo esto. Pero dicho esto, condensa toda la información que yo puedo obtener del sistema. Ahora bien, esto vive en un estado, en un espacio abstracto, es un espacio de Hilbert con unas determinadas condiciones, bla, 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 bla. Es un vector en un determinado espacio que tiene su módulo, tiene su dirección, su sentido. Es un vector complejo, las componentes pueden ser números complejos. Pero, sin embargo, yo puedo coger ese vector abstracto y arrastrarlo al espacio que yo quiera. Yo lo puedo inyectar e implantar en el espacio-tiempo, en mis 3 bonitas coordenadas espaciales. Es decir, yo puedo pillar ese estado y lo que se llama es proyectarlo en el espacio X y Z, o en X, Y, Z y T. Entonces, yo tengo ese espacio
Y ahora lo que está describiendo es una determinada visión. Es como si yo tengo el estado que contiene toda la información y ahora yo me lo he traído al espacio y me está dando una información parcial. ¿Qué información parcial me está dando? Pues esto que es lo que se conoce como la función de onda, que es una representación del estado cuántico, pero en términos de X, Y, Z, lo que te dice es que si la tomas al cuadrado, o sea, si coges su valor absoluto, porque es una cosa que puede ser compleja, y la elevas al cuadrado, esto es la probabilidad de encontrar tu sistema cuántico, tu partícula, alrededor del X y Z, de ese punto, en un entorno pequeñito, en un volumen elemental, como queráis llamarlo, una probabilidad de encontrar la partícula alrededor de ese punto. Claro, pues ya está. Esto es la esencia de la cuántica, esto es la función de onda. Lo que me estoy refiriendo es que los estados cuánticos todos viven en un estado, en un espacio abstracto, que después yo me lo puedo bajar abajo, si soy capaz de extraer ese tipo de información. Eso significa que toda la información de la función de onda del estado cuántico está condensada en esa parte de la función de onda. La respuesta es no, y ahora vamos a ver por qué. Vamos a ahondar un poquito en la razón por la cual existe el spin. La cuestión está en que nosotros podemos hacer transformaciones de Lorentz, de Poincaré, que son, os recuerdo, la base sustancial de la relatividad especial. Diciendo hay una velocidad que es constante para todos los observadores que se mueven en línea recta y a velocidad constante, nosotros podemos hacer manipulaciones en el espacio-tiempo. Nosotros podemos rotar los sistemas de referencia o rotarnos a nosotros, podemos trasladarnos, estoy de aquí y me llevo este punto a este punto, o podemos ver cómo se miran las cosas desde dos sistemas de referencia, uno que se está moviendo respecto de otro, que son los famosos boost o las transformaciones de Lorentz. Entonces, lo que estamos diciendo es que hay todo un grupo de transformaciones que yo puedo aplicar a objetos en el espacio-tiempo, incluida la función de onda cuando me la estoy bajando del estado cuántico al espacio X, Y, Z, y que yo tengo que imponer, porque así me lo dicta la experiencia y todos los resultados experimentales, y porque es lo natural, que mi física no cambie si yo giro el laboratorio, si yo lo traslado o si me estoy en movimiento rectilíneo y uniforme. La física tiene que ser exactamente igual. La física no puede depender de que yo haga el experimento mirando hacia allá o mirando hacia allá, a no ser que tenga una dirección privilegiada por algún motivo externo. Por ejemplo, que haya un campo magnético o lo que sea, fijando una dirección. Pero si no tengo nada, ninguna referencia externa, me da igual donde yo esté orientándome. Todas las direcciones son igualmente buenas. Todos los puntos son igualmente buenos. Todas las velocidades rectilíneas y uniformes son igualmente buenas. Cuando yo impongo eso a los estados cuánticos, resulta que me aparecen dos números, como ya hemos dicho. Esto está relacionado porque hay dos cantidades. Voy a poner, la primera es el momento, porque yo sé que el momento es igual a m al cuadrado. El momento en 4 dimensiones. Esto quiere decir que si yo hago una transformación de Lorentz aquí, transformo aquí y transformo aquí, resulta que esta y esta son inversas, con lo cual se cancelan y dejan invariante una determinada cantidad escalar, que es la m al cuadrado, que es lo que yo llamo la masa de la partícula. Luego hay otro objeto que es mucho más complicado, que combina información sobre la posición y el momento, que es lo que se llama, no me acuerdo ahora mismo, pero es el segundo Casimir, porque estos son los Casimires del grupo de Poincaré. Pauli Fierzo, no me acuerdo cómo se llama esto, lo siento. Pero hay otro vector que también preserva esto y que resulta que está relacionado directamente con una cosa que se llama, o que le hemos puesto el nombre de spin. Lo que te da no es un numerito, en realidad lo que te da es una especie de vector. El spin, lo que me está diciendo esto es que cuando yo tengo un estado abstracto y me lo bajo y lo intento encajar en el espacio-tiempo, en el espacio X y Z, por ejemplo, tendré una parte de la función de onda, que será la parte espacial que está anclada al punto X y Z, pero además tengo otro tipo de información. Otra parte de la función, aquí esto es un producto de dos funciones, que depende de una determinada cantidad que yo llamo tercera componente
del spin. Y ahora entenderemos por qué solo hay una componente y siempre se elige la tercera. Podríamos elegir la primera o la segunda, pero solo una de ellas. En realidad, la tercera componente y el módulo, pero el módulo, ahora veremos que eso ya, una vez que dices electrón, ya sabes qué módulo tiene el spin. Y me estoy anticipando un poco, pero es muy bonito. La cuestión está en que a lo que nosotros nos interesa es esta cantidad, que es elevar todo esto al cuadrado, y esto nos daría la probabilidad de encontrar una partícula alrededor del punto X, Y, Z con un determinado valor del spin S3, que ya veremos que puede ser de 2 valores, 3 valores, etc. Ahora ya entramos en eso. Pero para que veáis por dónde van los tiros. Claro, esto de aquí, esta función, está ligada a esta función que vive en el espacio X, Y, Z, el de toda la vida, pero no vive en ese espacio X, Y, Z. Por eso te dicen que el spin no es algo que esté en el espacio-tiempo, sino que es intrínseco a la partícula que tú estés estudiando. Ahora bien, nosotros podemos decir, muy bien, pero ¿qué es el spin, por favor? ¿Vale? Pues cuando tú haces esto haces las transformadas de Lorentz, no sé qué, y te sale la masa y el spin, cuando ves y miras qué es el spin, y esto es por imposición de que la relatividad tiene que ser correcta en tu universo, el spin es un vector que vive en un espacio vectorial que no es el espacio-tiempo y que tiene 3 componentes, la componente 1 del spin, la componente 2 del spin y la componente 3 del spin. Y evidentemente tú puedes calcular el módulo al cuadrado de este vector, que será S1 al cuadrado más S2 al cuadrado más S3 al cuadrado. Y eso te da un numerito, la S pequeñita, que por las reglas de la cuántica, eso no puede tener cualquier valor. Y en realidad no es por las reglas de la cuántica, en realidad es por las reglas del álgebra de Lie asociada a este bicho de aquí, que está relacionado con el álgebra de las transformaciones de Lorentz, o de las transformaciones de Poincaré, si queremos ser más genéricos. Y esto no puede valer cualquier cosa. Tiene que ser n partido de 2, donde n puede ser 0, o 1, o 2, o 3, o 4, y así sucesivamente. ¿Eso qué quiere decir? Que la S puede ser 0, el módulo se dice, el spin es 0, o el spin es 1/2, o el spin es 1, o el spin es 3/2, o el spin es 2, y así sucesivamente. Paro en 2 porque ya sabemos que hay problemas para describir teorías cuánticas de campos con spines mayores que 2. Pero tal cual, eso es. Por ejemplo, los electrones tienen un spin cuyo módulo es 1/2. El bosón de Higgs tiene spin 0. Los fotones tienen spin 1, que no se llama spin, se llama lisidad, pero es una sutilidad que no voy a entrar ahora mismo. El gravitón, spin 2. Gravitino, si existiese, pues spin 3/2. Depende de esto. Pero esto viene por imposición de las matemáticas que te exige la relatividad especial que tenga este objeto, para que se comporte como se tiene que comportar en un mundo relativista. Y es cierto que no está viviendo en el espacio-tiempo, pero también es cierto que está anclado al espacio-tiempo porque va ligado a una parte espacial de la función de onda, la parte que depende de la X, la Y y la Z. Entonces, encontramos ahora una cuestión interesantísima, que es estas componentes tienen conmutadores. El conmutador, os recuerdo, por ejemplo, si estamos aquí, esto es S1 con S2, esto actuando sobre un estado cuántico, el que sea, pues será S1 actuando sobre S2 que ha actuado sobre el estado cuántico, menos S2 que actúa sobre S1 sobre el estado cuántico. Y esto lo que nos dice es que esto es S3 actuando sobre el estado cuántico. Es decir, que esas cosas no conmutan. De hecho, para ser estrictos, aquí va una I. Y la H barra estoy tomando que vale 1 en todo esto, en unidades naturales, porque siempre está ahí, siempre es un 1. Y entonces encontramos una cosa salvajemente hermosa. Es que las componentes no conmutan entre sí, pero siguen una regla cíclica. Si hago el conmutador 1, 2, me da 3. Ahora el 3 entra, empuja, y el 1 sale fuera. Y entonces tengo 2 con 3, me da 1. Y ahora el 1 entra, y tengo 3 con 1, pues me da 2, porque el 2 ha salido. Y veis que aquí hay una cosa cíclica de S1 pasa a S2, pasa a S3,
y hay una regla cíclica de cómo construir estos conmutadores. Esto viene, ya digo, de imponer invariancia Lorentz en tu teoría. Tal cual, esto te lo exige. Y esto es hermosísimo. Porque alguien puede decir, un momento. Yo recuerdo que he visto muchísimas veces en divulgación, en todo esto, que esto es, si yo tengo la posición y el momento de una partícula, esto me sale IH barra, como H. Y H barra la estoy tomando como 1, pues esto es que X con PX es igual a I. Eso quiere decir que si hago la operación de aplicar el momento y después la posición, o aplicar la posición y después el momento, eso no conmuta. Y te queda un factor I. ¿Qué lo vamos a hacer? En cuántica, la X, actuando sobre un estado cuántico, lo que hace es multiplicarlo por su posición en X. Igual que la Z, la I, lo que sea, ¿no? Y actuando sobre psi es multiplicar por la función de onda. O Z te multiplica por su posición en Z. Estos son números. Y el momento Px es igual a I por la derivada respecto de X de la función, te deriva la función y ve cómo cambia cuando te mueves en la dirección X. La Pi es igual a I por la derivada de respecto de I de la función y Z, pues I, la derivada respecto de Z de la función. Y ahora fijaos, si yo hago esto, X con Px, y aquí pongo una función de prueba, pues aquí tendré X, Px función menos Px, X función. Pero si ahora los pongo como yo sé que actúan, esto es X y veces la derivada respecto de X por la función menos la derivada respecto de X por Y de X psi. Pero recuerdo que la derivada respecto de X psi, esto es la derivada de un producto, que es la derivada del primero, derivada de X respecto de X. Que lo que te dice es cuánto cambia X cuando cambio X, pues es 1. Esto es 1 más la derivada más X por la derivada de X de la función. Entonces, fijaos que yo ahora lo que tengo que hacer es quito esto y lo que hago es decir, bueno, pues esto es y lo he puesto al revés. Hago la más, siempre me pasa igual. Siempre me pasa lo mismo. Es que soy un desastre. Es que soy un desastre. Esto es menos IH barra. Y ya está. Lo ponemos con la I y fuera. Grandes problemas, grandes soluciones. Entonces, esto aquí y ahora menos I por X por la derivada de la función. Esto se va con esto y me queda menos I phi, considerando que H barra vale 1. Por tanto, lo que acabamos de hacer es que IPX es igual a menos I. Que era lo que teníamos aquí arriba, salvo que me he comido antes este signo menos, porque siempre escribo este conmutador al revés, porque soy disléxico con los conmutadores y no me acuerdo del orden. Pero me pilláis. Esto es bonito, lo haré en el curso, lo llevaré bien hecho. Y ahora vamos a otra cosa. Vamos a hablar de giros. ¿Qué significa girar? Pues girar en física es, pues tú estás rotando, pero hay un elemento matemático que te describe las rotaciones, o que, mejor dicho, te las genera. Eso que te genera y que te describe es lo que se conoce como el momento angular. El momento angular tiene 3 componentes en el espacio, que es la componente X del momento angular, la componente Y del momento angular y la componente Z del momento angular. La componente X del momento angular se define, no voy a decir cómo, pero por el producto de Y por el momento en Z menos Z por el momento en Y. Y esto es muy fácil de entender. Si nosotros tenemos aquí, esto es X, esto es Y y esto es Z, y yo hago una rotación alrededor del eje Z, del eje X, perdón, esto viene generado
físicamente y matemáticamente por el operador Lx. Es el que genera la rotación infinitesimal alrededor del eje X. Claro, ¿esto en qué plano estoy girando? Si yo giro alrededor del eje X, yo estoy girando alrededor del plano X, o sea, ZI. El giro lo estoy haciendo en ese plano. Yo giro alrededor del eje X, pero los puntos los tengo que mover en el plano ZI. Por eso involucran las coordenadas y los momentos en el plano ZI. Y ahora nosotros estamos aquí y decimos, bueno, pues fijaos que tengo la X, eso va con la Y y la Z, eso es X va ahí y esto va a Z y la Z va a la X. Pero aquí cuando calculo la Y es Z, PX. Empiezo con la Y, voy a la Z, voy a la X. Y después estos términos los cambio de orden, la Y lo cambio por la Z por la Y cambio de signo. Y aquí la Z, estoy aquí, Z va a X y X va a Y. X a Y. Y después cambio de orden y cambio de signo. Cambio de orden y cambio de signo. Y veis que esto es una manera guay de entender cómo se construyen estas cosas. Y lo más bonito de esto es que si uno hace los conmutadores y los desarrolla y empieza a calcular, pues resulta que lo que obtiene al final es esta relación. No me voy a parar en estos cálculos, simplemente quería que lo vieseis que se puede hacer y es un ejercicio que se hace en física cuántica de tercero y que nosotros haremos en el curso de introducción a la mecánica cuántica. Espero que lleguemos ahí. Pero, ¿os suena de algo estas relaciones? Esto genera generador de las rotaciones. Y esto es muy fácil de ver. Fijaos, mirad, tengo aquí un cubo de Rubik, donde tengo arriba la verde, aquí está la roja, aquí está la naranja y aquí está el azul y por lo tanto detrás está la amarilla. Imaginaos que yo hago rotación en X, este es el X, ¿vale? Y este es el Y. Entonces, roto en X hacia allá y ahora giro en Y. Y lo que hago es que os doy la cara roja. ¿Vale? He girado en X y después he girado en Y. He girado en X. Entonces, fijaos que os daba la cara roja. Ahora vamos a hacerlo al revés. Giro en Y, que es este, y ahora giro en X, que es este. Y entonces la cara que os queda es la verde. Es decir, que girar en X y girar en Y y después girar en Y y después en X no conmuta. No queda igual. Por eso, girar en X y girar en Y, pues al final acaba siendo algo relacionado con un giro en Z. En realidad aquí faltan I's preciosas y bonitas porque estamos en cuántica, pero no quería limpiar esto al máximo. No me digáis que no me acuerdo y tal, que sí me acuerdo. Pero ahora viene el objeto, la maldita palabra. ¿Por qué lo llamamos spin? Que te suena mucho a girar. Pues porque su matemática es exactamente igual que la de los generadores de las rotaciones. La matemática del spin, es decir, el álgebra que verifican esas componentes, es exactamente igual que la de las componentes del momento angular. Solo que esto es cuántico y entonces tenemos un problema. Bueno, eso también es cuántico, ¿eh? No hay ningún problema. Pero esto va a estar en el espacio-tiempo y esto no. Esto es abstracto. Pero la matemática, las reglas algebraicas que sigue es la misma. Por tanto, decimos, bueno, pues esto lo tenemos muy fácil. ¿Qué es este objeto que estábamos diciendo que es? Pues matemáticamente es un generador de rotaciones en ese espacio. Por tanto, es un spin. Porque el momento angular ya estaba pillado. Y esto es lo que hay. Esto es el spin. Matemáticamente hablando, es algo que se comporta como las rotaciones, pero es solo a nivel matemático. Aquí no hay nada que rote, estamos en un espacio... Bueno, sí hay que rote, o sea, el spin es un vector que puede rotar de determinada manera en su espacio, no en el espacio-tiempo. Lo que pasa es que está ligado al espacio-tiempo. Y aquí viene eso que te cuentan 250.000 veces de 720 grados para quedar igual. Claro, nosotros decimos, no, mira, es que
Si yo estoy aquí y tengo un objeto y lo giro 360 grados, queda igual. Porque si lo giro 360 grados en el espacio queda igual, claro. Porque aquí lo que tenemos es que eso es el momento angular de toda la vida. Los momentos angulares pueden tener valores enteros, fraccionarios, lo que sea, en clásica. En lo que viene siendo el spin, no ocurre igual. Lo que ocurre es que nosotros tenemos o valores enteros, el S puede ser 0, 1, 2, etcétera, o el S puede ser 1 medio, 3 medios, etcétera. Podemos tener valores enteros y valores semienteros. Resulta que las funciones que dependen de spines de valores enteros, cuando yo hago una rotación en la parte espacial, ella se ve arrastrada. Pero se quedan exactamente igual esas funciones que dependen de la parte de spin cuando el giro ha sido de 360 grados. Sin embargo, si el spin es fraccionario o semientero, es 1 medio, 3 medios, 5 medios, el que sea, resulta que cuando yo hago una rotación en el espacio, el spin que va anclado ahí también sufre una transformación, porque también siente las transformaciones de Lorentz o las transformaciones de Poincaré. Pero lo que ocurre es, a ver que me lo pongo aquí, que se va a ver muy claro ahora, y ponemos aquí S3. Esto, cuando lo elevo al cuadrado, se tiene que quedar igual cuando le hago una rotación, o una transformación de Lorentz, la que sea, pero en especial las rotaciones. Claro, pero aquí tenemos un cuadrado. Eso quiere decir que esto se puede quedar igual tanto en cuanto la función de onda quede más o menos. No sé si me explico. La función de onda puede ser x y z por más menos la función del spin. Es decir, que la función queda multiplicada por más o por menos cuando yo me muevo 360 grados y me quedo en más o he adquirido un signo menos, porque no me quedo igual, me quedo opuesta, su cuadrado no se entera. Y nosotros lo que estamos interesados es en las probabilidades. ¿Este signo es importante? Bueno, es importante en algunas situaciones cuánticas. Cuando tenemos interferencia entre dos sistemas cuánticos, ese signo puede ser muy importante. Entonces, lo que estamos diciendo es cuándo se adquiere el más y cuándo se adquiere el menos al hacer un giro de 360 grados en el espacio. Pues cuando tenemos espines enteros adquirimos el más y cuando tenemos espines semienteros adquirimos el menos. Eso lo que quiere decir es que el spin 1 medio, 3 medios necesita dar 2 vueltas en el espacio para quedar con el mismo signo, porque una vuelta le mete un signo menos y la siguiente vuelta le mete otro signo menos, y menos por menos es más. Y esta es la clave de eso de hay que dar 720 grados para quedar igual y la gente hace así con la mano y con la taza y no sé cuánto y se la pasa por arriba y por abajo, que está muy bonito verlo, o con bandas de Moebius o tal, que está muy bonito, muy chulo, hay unas animaciones preciosas, pero que yo creo que hay que entender de dónde viene esta cosa, y es por la estructura matemática que tiene. Y entonces, la cuestión es, muy bien, pero ¿el spin para qué sirve? Y aquí podríamos empezar a decir, el spin es una cosa que vive en un mundo abstracto, pero tiene una influencia directa sobre el comportamiento de los sistemas cuánticos. En especial, pasa una cosa, es que en cuanto tengamos un campo magnético de por medio, eso va a haber el spin. El spin está relacionado fundamentalmente con la interacción que tienen las partículas con el campo magnético. Es la manera en la que nosotros detectamos el spin. Por ejemplo, cuando hacemos resonancias magnéticas nucleares, afectamos determinados spines. Hay todo un campo que se llama la spintrónica, que es hacer electrónica modificando spines. Ayer hablamos un poco de lo que eran los modelos de Ising, que es una manera de entender cómo funciona el ferromagnetismo en los sistemas ferromagnéticos por ordenación de spines. Y una cosa importante que no he comentado es que, claro, como las componentes S1, S2 no conmutan entre sí, yo solo puedo establecer cuánto vale el spin en módulo y en una de las componentes, y generalmente se coge la tercera. Y las componentes, la S3, puede valer más el módulo menos 1, el módulo menos 2, así pasando hasta menos el módulo. ¿Eso qué significa?
Pues eso significa, y esto es por las matemáticas, esto es por las relaciones de conmutadores que tenemos. Eso se pone 1 y lo saca matemáticamente. Por ejemplo, si el spin es 0, pues el S3 solo puede ser 0. Si el spin es 1/2, pues el S3 empieza en 1/2, le resto 1 y llego al menos 1/2. Ya he saturado al valor más S y menos S. Entonces tengo 2 valores de spin, que es la flecha hacia arriba y la flecha hacia abajo de toda la vida de los electrones, por ejemplo. Si el spin es 1, el S3 empieza en 1, le resto 1 va a 0, más 1, y paso al menos 1. Entonces tengo 3 valores del spin, el más 1, el 0 y el menos 1. Y así sucesivamente. Si el spin es 2, pues el spin 2, la tercera componente de algo con spin 2 es más 2, más 1, 0, 1, menos 2. Menos 1, menos 2, perdón. Y hay 5 valores del spin. Y el spin, pues es una representación maravillosa que lo que os tiene que quedar claro es que es una consecuencia de que nuestro universo operan las leyes de la relatividad especial. Y tiene la misma, la misma entidad física que la masa. La masa y el spin vienen porque nuestro universo es relativista localmente, hablando desde el punto de vista de la relatividad especial. Y lo que pasa es que sus matemáticas son diferentes y tiene otras propiedades que hemos descrito. Pero no hay nada sorprendente. Uno dice, esto es un mundo relativista, por tanto las partículas tienen masa y spin. Si ahora acoplamos otro tipo de simetría, llega Emmy Noether y te dice, y además tienen cargas. Y con eso se cierra el círculo. Y nadie se pregunta lo que es la carga, o qué sea la carga, y qué es la masa, y qué no sé, eso no, pero qué es el spin sí. Y viene por la palabra. La palabra es asociada a rotaciones, la de gente te dice, eso es como una rotación, una bola rotando, pero en realidad no es una bola ni está rotando, porque entonces la relatividad, la velocidad de la luz y no sé qué, y te ponen la cabeza así. No tiene nada que ver. Es una cuestión de que este objeto se describe matemáticamente exactamente igual que los generadores de las rotaciones, y por eso se llaman spin. Y es quizás una mala palabra. Se le podía haber puesto Bulbasaur o Pikachu. Tengo Pikachu un medio. Pues a lo mejor nadie hubiera dicho, claro, pues Pikachu, pues ya está. Pero claro, como lo asociamos palabras a cosas que nosotros entendemos, pero nos dicen, es esto, es una rotación, pero en realidad no lo es. Pues nada, no le des más vueltas. El spin es una cosa maravillosa. Otro día, si queréis, seguimos con el tema y espero que os haya aclarado algo o que os haya dejado aún peor de lo que habéis venido. Un saludo. Y decidme cómo ha ido el sonido, por favor.